bien, chicos, con la idea de poder apoyarlos para que ustedes desarrollen su maqueta y ustedes recuerden cuál es el potencial de acción, vamos a repasar muy rápidamente a partir de que ustedes conocen el estado de reposo que vimos en clase y vamos a hacer la continuidad con este video breve. ¿Está bien? Como ven ustedes aquí, tengo otra vez una neurona presináptica y una postsináptica de color azul. Si ustedes recuerdan en la clase, comentamos al final, después de recordar el estado de reposo, decíamos que en el estado de reposo una neurona se encuentra en menos 70 milivolts, es decir, está polarizada. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando cambia ese polo. Recuerden que yo les comentaba que hay una especie de cajones de estacionamiento en la membrana semipermeable de la célula. En este caso los estoy representando de esta forma, que ya lo habíamos hecho en clase, como una especie de cajón de estacionamiento a manera de cuadrado. Y acá de este lado, en otra dendrita, tengo otro cajón de estacionamiento, pero con una forma de triángulo. Decíamos en clase, si ustedes recuerdan, que es muy importante recordar precisamente que cada una de estas figuras, que tengo el cuadrado o que tengo el triángulo, se van a llamar neurotransmisores, es decir, estas sustancias que están aquí representadas imaginariamente con figuras geométricas, en realidad son sustancias químicas llamadas neurotransmisores. ¿Qué es lo que va a hacer un neurotransmisor? Vamos a imaginar que el neurotransmisor que tengo aquí, que es un cuadrado, llega entonces a la dendrita, llega a la posición del cajón de estacionamiento que tiene solo esa forma cuadrada. Ningún otro tipo de sustancia química puede encajar ahí, solamente el que es un neurotransmisor con esa forma. Una vez que el neurotransmisor llega aquí y se estaciona adyacente a este lugar que se llama receptor, este cajón de estacionamiento se llama receptor, adyacente o a sus costados hay pequeños poros llamados canales iónicos. En este caso son pequeñas puertas. Esta pequeña puerta, cuando el neurotransmisor llega y se deposita o se estaciona en su receptor, entonces las moléculas de sodio, que recuerden están altamente concentradas afuera, aquí tengo una molécula de sodio grandota, recuerden que hacíamos el ejemplo de que el sodio para poder entrar necesita un amigo. En este caso su amigo va a ser precisamente el neurotransmisor. Una vez que el neurotransmisor llega y se deposita en su receptor, entonces el sodio puede entrar a través de estos portales o de estas puertas adyacentes llamadas canales iónicos. Cada vez que un neurotransmisor llega y se deposita en ese lugar, cada vez que un sodio puede ingresar. Por lo tanto, si llegan muchos de estos neurotransmisores a diferentes receptores en las dendritas o en el soma de la neurona, cada vez entonces va a variar nuestro polo. Vamos a suponer que en este caso este sodio que tengo aquí acaba de entrar gracias a que lo acompañó su neurotransmisor. El neurotransmisor es una especie de llave, recuerden. Una vez que llegó, el sodio aprovechó y pudo entrar por estos canales especiales llamados canales iónicos. Si nosotros vemos el gráfico, entonces la neurona, si tuviéramos el voltímetro colocado en esta posición, entonces veríamos cómo el gráfico empieza a cambiar. Ahora resulta que la neurona vale menos 69, porque acaba de agregarse una carga con valor positivo. Y recuerden que ella valía menos 70 milivolts. Por lo tanto, momentáneamente, la neurona está cambiando de polo, se está volviendo cada vez más positiva en su interior. Imagínense entonces que llegaran muchos neurotransmisores en diferentes cajones de estacionamiento o receptores, entonces cada vez entrarían muchos más moléculas de sodio. Por eso es que si tuviéramos un voltímetro colocado en la parte interna, entonces vamos a ver cómo el polo de la neurona empieza a variar y se vuelve menos 70, menos 69, menos 68, menos 67 y así sucesivamente. Si para una neurona llegan a entrar una cantidad grande de sodios, gracias al neurotransmisor que recuerden abre la puerta, entonces la neurona está en posición de empezar a cambiar su estado de reposo, porque todas las moléculas que antes estaban equilibradas o que estaban distribuidas en esos gradientes que habíamos visto en el estado de reposo, resulta que empiezan a cambiar. Recuerden que en la clase les comentaba que el que hace realmente toda la fiesta es el sodio. Por lo tanto,
Una vez que la cantidad de sodios empiezan a entrar en forma masiva, el polo de la neurona empieza a cambiar y se empieza a hacer cada vez más positiva. Aquí tenemos que recordar una ley importante que ya veíamos un poco en la clase, que se llama ley del todo o nada. Esta ley quiere decir que una neurona va a disparar un impulso eléctrico o va a emitir un mensaje hasta el axón si y solo si se rebasa cierto umbral. Es decir, una neurona no dispara un impulso eléctrico poquito o grande, sino siempre es exactamente el mismo. Sin embargo, recuerden que todo esto está sucediendo en el soma de una neurona. No está pasando nada al axón, solamente pasará al axón para llevar un mensaje hacia una célula vecina si y solo si se alcanza entonces el umbral. El umbral para nuestras neuronas o para fines de nuestra clase y su explicación en la maqueta lo vamos a establecer, como decíamos en clase, en menos 55 milivolts. ¿Ok? Una vez que la neurona entonces empiezan a entrar una cantidad grande de sodios y se alcanza el menos 55, en ese momento fisiológicamente las neuronas pareciera que se están rindiendo, es decir, como si decidieran abrir todas sus puertas para el sodio. En el momento que se abren todas las puertas, hay un cambio rápido y repentino del voltaje de una neurona. Es tan repentino y tan alto que podemos ver en el voltímetro cómo pasó del umbral, que era menos 55 milivolts, pasó hasta el puntaje más alto y se ve una gráfica de esta forma, como una especie de espiga. Si nosotros vemos el punto más alto, en términos eléctricos, una neurona alcanzará más 45 milivolts. No puede cambiar de polo más allá de eso. Entonces recuerden, el potencial de acción es cuando una neurona cambia su polaridad eléctrica de negativa a positiva de manera rápida. En eso consiste el potencial de acción. Una vez que en la neurona se presenta el potencial de acción, el impulso eléctrico ahora sí va a pasar de todo el soma, va a ser emitido a través de todo el axón. Siempre si y solo si se cumpla la ley del todo o nada. Si en la neurona solamente entraron dos pequeños sodios y solo lo cambiaron un poquito, su cambio de polo, jamás disparará. Jamás enviará un mensaje a su célula vecina o a su neurona postsináptica. Solamente lo hará en caso de que se cumpla el umbral. Ahora, una vez que se ha dado este potencial o este cambio eléctrico rápido, imaginen lo que es como la bomba atómica. Cuando uno ve las imágenes de la bomba atómica, uno ve cómo se expande una explosión, es decir, hay una energía que se libera. En este caso sucederá lo mismo. Una vez que se cambió el polo de la neurona en su soma, gracias a este bombardeo a nivel de las dendritas, de los neurotransmisores que abrieron la puerta y que dejaron pasar al sodio, una vez que se da toda esta tormenta, entonces cuando se pasa hacia el axón, la onda expansiva del cambio de voltaje se va a trasladar por todo el axón, de tal manera que esta onda expansiva, como la onda expansiva en una explosión, va a empujar unas bolsas que se encuentran en las terminales axónicas. Esas bolsas las veíamos en clase, se llaman vesículas sinápticas. Dentro de esas bolsas se encuentra el neurotransmisor, el mismo neurotransmisor con forma de cuadrado que veíamos acá. Estas bolsas, por efecto del cambio de voltaje y la onda expansiva, se acercan a la última pared de la terminal axónica, se funden con ella y entonces el neurotransmisor se escapa de esa bolsa y se va a la parte de la sinapsis. De tal manera que ahora este neurotransmisor va a generar el mismo efecto que veíamos en esta otra, pero ahora lo va a generar en su vecina. De tal manera que la vecina también es posible que empiece a cambiar. Así es como una neurona presináptica puede comunicar un mensaje con una postsináptica. Una vez que la neurona genera todo esto, necesita volver a su estado de reposo
para estar lista para otro mensaje que tenga que recibir y que ella tenga que enviar. Por lo tanto, el gráfico vemos que llega a más 45. Cuando la neurona llega a este nivel, es decir, ya no puede dejar entrar más sodios, resulta que a la entrada masiva de los sodios, recuerden, las moléculas de potasio eran pequeñas, no necesitaban pasaporte y tenían valencia positiva. Como tienen una valencia igual que el sodio, se repelen. Por lo tanto, cuando empiezan a entrar todos los sodios en forma de cascada, los potasios empiezan a ser rechazados por su mismo polo, porque son iguales que el sodio. Por lo tanto, los potasios se pierden, se empiezan a drenar o a salir de la neurona. Cuando la neurona cierra su puerta y terminó su potencial de acción, tiene que volver a recuperar los sodios que se fueron, que migraron hacia el ambiente exterior, y tiene que obligar a los sodios que entraron a salir. En ese momento es cuando entra un mecanismo llamado bomba de sodio-potasio. El mecanismo de la bomba de sodio-potasio entra precisamente cuando el potencial de acción ya se dio, ya se pasó el impulso y la neurona tiene que regresar a su estado de reposo para volver a estar lista. Recuerden que esto es un fenómeno cíclico. Una vez entonces que la bomba de sodio-potasio empieza a trabajar, es una especie de proteína que está dentro de la neurona y hará las maneras de una especie de agente especial que va a trasladar las moléculas de sodio, las va a jalar desde su soma, todas las que entraron, y las va a empujar hacia afuera. Y va a tratar de recuperar a los potasios, lo cual va a ser relativamente sencillo porque finalmente cada vez que se van sacando los sodios, otra vez la parte externa, por efecto de los mismos signos o de los signos eléctricos, se van a repeler. Por lo tanto, la neurona vuelve a regresar a un estado de menos 70 milivolts. En ese momento es cuando se ha terminado el potencial de acción. Espero que les sirva un poquito este tutorial y de cualquier manera recuerden buscar apoyo en cualquier otro tutorial que ustedes encuentren y obviamente en sus textos. Nos veremos ya en la explicación que ustedes hagan para su maqueta. Nos vemos.